Hola amigos, muy buenos días. Está también ya Haroldo con nosotros. Son las 9 en punto aquí en Centroamérica y estamos aquí desde donde se termina el asfalto, conversando con ustedes que en este programa La Hora Constituyente. Mientras Adolfo se conecta, ha estado estos días con nosotros en el territorio de Guatemala, con las comunidades en ahí está Adolfo, buenos días, con las comunidades en resistencia, nuestro compañero también de defensor de derechos, él es vasco, ustedes ya lo conocen, él está también enterado de lo que está ocurriendo en el país. Salude por favor a la audiencia, a Gaisca, y a qué se debió tu visita por aquí. Buenos días, compañeros, compañeras. Un saludo a la audiencia de Codeca Guatemala, un saludo a las comunidades en lucha y resistencia. Y bueno, un poco el motivo de la visita en este país plurinacional tan lindo, con gente y comunidades tan luchadoras y tan resistencia, pues tiene motivo también por el actual clima preelectoral, ¿no? Las desgracias que se están viviendo con este tribunal electoral, ¿no? El poder captar desde cerca también cómo se sienten pues sí, hasta ante los exabruptos del tribunal electoral, cómo se sienten las comunidades organizadas. Y bueno, también aprovechar para mandar un mensaje de esperanza y de resistencia y lucha a todas las comunidades, ¿no? Bueno, que cuanto más difícil nos lo ponen, también más fuerte nos hacemos. Así que, bueno, un abrazo para todos, para todas las comunidades y ánimo. Adelante. Muchas gracias, Gaisca. Ahora sí te dejamos libre de la pantalla. Eso queríamos hacer con Gaisca antes de pasar el micrófono a nuestro compañero Adoldo. Eh, claro, es que este espacio es tuyo, es mío, es nuestro, y por lo tanto también permitimos que las personas que estén con nosotros o haciendo camino con nosotros, sin importar qué carta de ciudadanía tengan, pero al fin y al cabo derechos internacionales, defensores de derechos internacionales, pues estén con nosotros. Adoldo, por favor, saluda a la audiencia. Ya estamos en vivo y transmitiendo en diferentes canales. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes en lo que les pueda servir. Muchas gracias, Haroldo. Es la segunda vez que estás con nosotros, Haroldo. ¿Quién es Haroldo? A ver, ¿cómo te quieres que te conozcan, especialmente la audiencia, tanto en el país como también en el exterior? Bueno, yo soy periodista, tengo más o menos unas 4 décadas de estar en el medio y también soy profesor universitario. Muy bien. Haroldo entonces viene del área del periodismo de investigación, como les indicaba ayer, anteayer cuando hacíamos el anuncio, y ayer también cuando reiteramos el anuncio. Lo conocemos a él de leídas, ¿no? Porque pues hemos leído sus notas de opinión, su análisis en los medios impresos, como es el caso de Prensa Libre. Adolfo, el tema que nos convoca hoy es Guatemala, democracia electoral. Este planteamiento está en interrogantes. No es porque, digamos, estemos tirando al trasto todo lo que es la democracia electoral, porque después de todo nos damos cuenta que los diferentes tipos de democracia practicadas por diferentes civilizaciones han demostrado ser el mejor mecanismo de convivencia, de construcción de proyectos de vida de la manera más, digamos así, menos violenta posible, ¿no? Las otras vías, obviamente, no podemos optarlos por el costo que implica. En ese sentido, la pregunta básica es, ¿en Guatemala, Adolfo, hay democracia electoral? En Guatemala podemos decir que sí existe democracia electoral. Ahora, yo pienso que más que hablar de democracia electoral, tenemos que hablar si hay democracia real o democracia formal. Siga. ¿Verdad? Y de hecho en Guatemala lo que existe es una democracia formal, no existe una democracia real, porque desde 1985 comenzó el nuevo periodo eh, de democracia electoral, después de un largo periodo en el cual se sucedieron diferentes regímenes de carácter militar que configuraron la dictadura militar en Guatemala. Fue con la llegada de Vinicio Cerezo cuando los civiles retornaron al poder en 1986, enero de 1986. Sin embargo, lo que se vislumbraba como el retorno de la civilidad, la posibilidad del intercambio de gobiernos independientemente del signo político ideológico,
que permitieran un avance de la democracia, entendido como la posibilidad de que puedan coexistir diferentes formas de expresiones político-ideológicas, poco a poco se han ido cerrando. Por ejemplo, para las elecciones que tenemos programadas en Guatemala para junio próximo, compiten aproximadamente unos 25 o van a competir unos 25 candidatos presidenciales. La verdad es que es mucha gente sin mayores opciones electorales, porque la mayoría son de signo derechista. En Guatemala solo hay varios grupos de izquierda. Desafortunadamente en Guatemala no lograron llegar a una unidad y cada grupo está compitiendo por su lado. Pero dentro de estas organizaciones partidarias, quizá la opción más fuerte, la opción con mayores perspectivas de poder conquistar el poder, lo representa el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que lleva como candidatos a la presidencia a Telma Cabrera y a la vicepresidencia a Jordán Rodas. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no les ha permitido inscribirse. Y no les ha permitido inscribirse por la supuesta falta de un finiquito. Finiquito se refiere al hecho de que es una certificación de que no tienen ningún problema de carácter administrativo con el Estado. Sin embargo, Jordán Rodas lo tiene hasta diciembre del año pasado. O sea, sí cumple con el requisito. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que es una candidatura incómoda, molesta, antisistema. Y por lo tanto no lo quieren inscribir. Por eso digo, en Guatemala, para junio tenemos un evento de democracia electoral formal, pero no real, porque no va a haber un cambio con la forma en que nos han gobernado en los últimos años. De acuerdo, Haroldo. Entonces sí existe democracia electoral formal, pero no existe una democracia real. La pregunta que se hace la ciudadanía y los que son menos ciudadanos que otros, porque tampoco les permiten ser electos, solamente les permiten votar, si acaso también elegir, es qué tenemos que hacer para que esta democracia electoral formal efectivamente se constituya en una democracia electoral real. ¿Qué tiene que ocurrir tanto a nivel de las instituciones, de las leyes, pero también del hábitos de la ciudadanía o del electorado? Bueno, en Guatemala se han ido cerrando los espacios, porque si bien ya no hay asesinatos, ni desapariciones, ni secuestros de carácter político, ahora se están utilizando las leyes para la represión. Hay periodistas en el exilio, hay periodistas que están detenidos como prisioneros políticos. Hay jueces y hay fiscales que también están en el exilio como parte de esa persecución que ha desarrollado el sistema con sus agentes. Y entonces, como bien decís, ¿verdad? ¿Cómo podemos romper esta inercia? Yo pienso que es un momento difícil para los guatemaltecos. Una de ellas es la organización. Es la posibilidad de impulsar acciones desde la ciudadanía que permitan hacer cambios dentro del marco legal. Desafortunadamente, ya no continuó el movimiento de efervescencia social que arrancó en el 2015. En el 2015, cuando en Guatemala funcionaba la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y el Ministerio Público, que estaba encabezado por la fiscal general Telma Aldana, se logró sacar del poder al
presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta eh, Roxana Valdetti, porque estaban involucrados en una mafia dentro del Estado. Y en ese momento hubo una efervescencia social. Miles de guatemaltecos salieron a las calles para apoyar precisamente esos cambios. Sin embargo, poco a poco hemos ido viendo que ha disminuido la participación. Y yo pienso que hay que ser autocríticos en el sentido de que el guatemalteco en este momento no está interesado, o al menos no lo muestra, como partícipe de este tipo de cambios. Pero eso significa que también las organizaciones civiles, las organizaciones populares, deben hacer un mayor esfuerzo para poder presentar opciones de cambio. Correcto. Hacer esfuerzos por organizarse y presentar mayores opciones de cambios. Em, Una de las reacciones que existe en este momento, pero claro, lamentablemente solamente ocurre estas reacciones en momentos, digamos, cada 4 años cuando estamos en momentos electorales, es la pregunta de quién elige a los jueces y a los organizadores de este proceso electoral. Me refiero a los tribunos del proceso electoral, Tribunal Supremo Electoral. Sí, Y ahí la pregunta es, ¿cómo resolver eso? Porque a lo que dicen en este momento la gente de la calle es, pues son los mismos partidos políticos que decías, de parte de la mafia, ¿no? Que es el término que utilizabas, del crimen organizado, etcétera, quienes colocan allí a sus, entre comillas, ahijados, ¿no? Y el ahijado siempre le va a corresponder por lealtad al padrino. Y por lo tanto, ¿qué posibilidades hay entonces de transitar a una democracia electoral real? ¿Cuál es tu análisis al respecto, estimado Adolfo? bueno, hay que verlo en la perspectiva de eh, que actualmente existe una confluencia, una alianza, que en Guatemala le llamamos pacto de corruptos. Em, y en lugar de disgregarse, se ha ido consolidando. Cuando llegó a la presidencia Alejandro Yamatei, eso hará 3 años, él llegó como un gobierno, como un gobernante débil, extremadamente débil, con una bancada de diputados muy frágil. Sin embargo, hay que reconocer que es un eh, gobernante muy hábil para tejer alianzas. Y eso ha determinado de que, aunque tiene una bancada muy pequeña en el Congreso, logró desarrollar una amplia alianza. Bueno, bueno,
Hola, Haroldo. Bueno, Lo siento, se cayó la señal, se fue la luz y ahora volvió. Oh, lo siento. Entonces voy a conectar nuevamente. Disculpa, no, perdona. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ah, no, sí, sigue transmitiendo, Sí, dice. estoy conectado ya. Excelente. Eh, bueno, la pregunta era que me habías hecho Sí, en adelante. torno al Tribunal Supremo Electoral y la confianza que podemos tener en este para el desarrollo de las elecciones que serán en junio, ¿verdad? Pues Correcto. para hacer una síntesis, yo lo que decía es que este presidente, el actual presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, resultó ser un hábil negociador. Pese a contar con una bancada en el Congreso muy débil, logró desarrollar una amplia alianza con los grupos de derecha, con grupos involucrados en negocios turbios dentro del Congreso, y eso ha determinado que ha contado con el control de la Corte de Constitucionalidad, de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio Público y también del Tribunal Supremo Electoral. Porque los magistrados del Supremo Electoral son o fueron electos por el Congreso de la República. ¿Y quiénes lo eligieron? Los diputados de la alianza oficialista. Y por lo tanto, estos magistrados responden a las directrices de la alianza oficialista. Y dentro de estos, una de las candidatas oficialistas es la derechista Suri Ríos. Ella a la fecha tiene una prohibición constitucional por ser hija de un golpista, como lo fue el genocida Efraín Ríos Montt. Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Supremo Electoral la inscribió pese a la existencia de esa prohibición constitucional. Correcto. Entonces, hay una no solamente, digamos, disfuncionalidad de las autoridades, sino también hay un incumplimiento, hay acciones en contra de lo mismo, de los mismos contenidos, de los mismos dispositivos de la Constitución política. Me recuerda este caso de la señora Ríos, el caso de el presidente en ese entonces, Juan Orlando Hernández de Honduras, donde Exacto, exactamente. curiosamente, ¿no? Hay artículos, digamos, establecidos en la Constitución. Aquí en Centroamérica se dice pétreos, ¿no? Que prohíben, por ejemplo, la reelección. Los que nos están siguiendo en el resto del continente, Y en lo esta mismo que parte, están haciendo en El Salvador. lo mismo van a hacer en El Salvador. O sea, curiosamente, estas reglas se han establecido según se conoce la historia de esos artículos para prevenirse justamente de las dictaduras constantes que estaba viviendo en su época cuando escribían o previo a la escritura de esas constituciones. Y eso lo están incumpliendo, lo están rompiendo. Hernández se fue a la reelección, muy a pesar de que la Constitución lo prohibía, etcétera. Y nada raro que también ocurra situación similar aquí. La otra cuestión es qué hacer o cuál debería ser la función, el rol, la obligación, digamos, por más que no haya, digamos, algo establecido al respecto en el derecho positivo, pero la obligación ciudadana frente a esta situación, porque estamos hablando, Haroldo, no solo de cualquier institución o de cualquier acto o proceso constitucional, democrático del país. Estamos hablando nada menos que, por decir al menos de una manera gráfica, de la misma catedral de la democracia, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Es el Santo Santorum, ¿no? El lugar más sacro, digamos así, si podemos utilizar un lenguaje teológico, de la democracia de los pueblos, de los países. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía, la población, los pueblos frente a esta situación? ¿Observar que esto siga cayéndose o qué tienen que hacer? Es un grave problema porque desafortunadamente estas instituciones eh, son las encargadas del desarrollo de las elecciones. Y
los actuales magistrados fueron electos el año pasado. Incluso 2 de ellos tendrían que haber renunciado porque presentaron títulos falsos. Ajá, Títulos de explíquenos eso. doctor falsos, ¿verdad? Pero para eso el Ministerio Público no hace absolutamente nada, porque la fiscal general, Consuelo Porras, también plagió su tesis doctoral. Entonces, como vemos, existe un conjunto de personas que han incurrido en ilegalidades y por lo tanto se cubren con la misma sábana. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Esta semana, Mario Antonio Sandoval, que es un columnista de Prensa Libre, pidió que las deliberaciones del Tribunal Supremo Electoral sean públicas. Eso lo que busca en cierta medida es una transparencia de qué es lo que están negociando al seno del Tribunal Supremo Electoral. Es una medida mínima, pero por lo menos permitiría que los ciudadanos de a pie conociéramos cuáles son las razones, por ejemplo, para negarle el derecho a la participación a Telma Cabrera y a Jordán Rodas. Hay otro candidato también a quien le han negado la participación, es Roberto Arzú, hijo del difunto expresidente Álvaro Arzú. Aunque él es una persona de derecha, no está vinculado con esta alianza oficialista. ¿Y cuál fue el criterio de negarle la participación como candidato presidencial? Porque supuestamente hizo campaña electoral anticipada. Pero esa misma campaña electoral también la hizo el partido oficial, lo hizo Suri Ríos, lo hizo la señora Sandra Torres. O sea, es un argumento que se cae, porque si fuera así, muchos candidatos tampoco podrían participar. Es el hecho de que también le niegue la participación al señor Roberto Arzú, es porque es incómodo para la actual alianza oficialista. ¿Verdad? Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que lo importante en este caso es, uno, la necesidad de la transparencia de las discusiones en el Supremo Electoral. Y segundo, que existan movimientos de las organizaciones de la sociedad civil que exijan que se actúe dentro de la legalidad del proceso electoral, porque en última instancia, ¿por qué se le va a negar la participación a 1 o 2 o 3 candidatos cuando han cumplido con todos los requisitos que han pedido? Correcto. Y retomando lo que decías antes de pasar a la siguiente pregunta, no es que según la lectura que están haciendo las comunidades, los que están detrás del movimiento para la liberación de los pueblos, no es que estén negando a Rodas el derecho a la participación. Están negando el derecho a la participación política, a la ciudadanía, a los pueblos establecidos en convenio solamente, digamos, en la Constitución política, que por cierto no está el derecho colectivo político, pero sí en convenios internacionales. Y por lo tanto el atentado es contra los pueblos originarios que están detrás de esas organizaciones o que son, digamos, matrices de esas organizaciones, ¿no? Más fuerte todavía el asunto. Y con relación a lo que decías, lo que ocurre, amigas y amigos, en todas las constituciones del continente y de otras partes, está terminantemente prohibido. Si no son en la Constitución, también en normas de rango inferior, como pueden ser leyes de partidos políticos y sistema electoral, está prohibido la campaña electoral anticipada, está prohibida utilizar recursos públicos para hacer campaña en tiempos, digamos, previos a la campaña, al proceso electoral. Y yo vivo en una comunidad, estoy más o menos a 3 kilómetros del final del asfalto, y desde hace 6 meses, desde septiembre del año pasado, el partido Vamos, actual alcalde, juntamente con el Ministerio de Comunicación, más el otro alcalde, más el gobernador, han montado la pavimentación de la calle, tapando las dos ambas vías. Y puede creer usted, 3 kilómetros, 6 meses, ¿sí?
van haciendo carretilla por carretilla y poniéndole los logos de vamos, Así es. afíliate. Eso, ¿cómo se llama eso? Eso es campaña anticipada. Y Es entonces, campaña anticipada, sí. ¿dónde están los Y tribunos? para eso el Tribunal Supremo Electoral guarda silencio. Eso es lo más interesante y lo más fregado es que la misma ciudadanía también, sabiendo que es esto así, acepta, ¿sí? Entonces allí viene el problema, no solo es de la institución, no solo es de los tribunos, sino también es de la actitud de la ciudadanía, ¿sí? Porque con mi impuesto, por lo menos, yo no permito que sigan haciendo campaña muy a pesar de la situación, digamos, o de la nefasta administración del tiempo de pandemia que se ha tenido en este gobierno, ¿sí? Entonces, pero eso es otro punto. Arnoldo, son las 9:28. Estamos conversando en el programa La Hora Constituyente, que normalmente lo hacemos los miércoles, pero esta vez lo hicimos miércoles, jueves y viernes. Mañana va a estar con nosotros Juan Francisco Sandoval, el ex fiscal, que también, como decía, Arnoldo fue expulsado del país. La otra cuestión es, ¿qué vislumbras de este proceso electoral? ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Pensemos, después del junio 2023. ¿La población va a seguir aceptando, va a seguir permitiendo esta situación? ¿O crees que hay algunos indicios de un estallido social y ojalá que no sea violento o con muertes como lo que está ocurriendo en el caso del Perú, por ejemplo? ¿Cómo lo lees? Bueno, yo lo que pienso es que mucho del futuro que pueda pasar en Guatemala dependerá de cuál sea finalmente la resolución en torno a los candidatos del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Porque a la fecha el MLP y Codeca son prácticamente los únicos movimientos que tienen capacidad de movilización a nivel nacional. ¿Verdad? Yo entiendo que hay unas advertencias del MLP de tomar algunas instalaciones, si en dado caso no inscriben a sus candidatos. Yo creo que mucho de lo que pueda pasar en el evento electoral dependerá de si se inscribe o no a, a estos candidatos. Y también si no llegara a pasar algo en torno a esto, desafortunadamente diríamos que el futuro de Guatemala estaría atado al mismo pacto de corruptos, porque ya sea que pueda ganar eh, Suri Ríos o Sandra Torres, pero para efectos ellas pertenecen a partidos diferentes, pero son lo mismo en términos de propuesta político-ideológica. En este sentido, es verdad, tomemos el factor pueblo, pero supongamos que ese factor pueblo no tenga la capacidad, digamos, de lo que estás planteando, de obligar a que lo torcido se enderece dentro del sistema vigente. ¿Cuál crees que será la actitud del gran soberano de estas partes del mundo, como es el gobierno, la embajada norteamericana? ¿Dirán algo, harán algo, harán lo que hicieron con Juan Orlando Hernández o con Otto Pérez? ¿Qué crees que haga? ¿Qué pasará? En los últimos tiempos, tanto en el caso de El Salvador como Guatemala, las acciones del gobierno de Estados Unidos han sido bastante tibias, porque en el caso de Guatemala, por ejemplo, no han pasado de publicar a las personas que vinculan a la lista Angels, ¿verdad? Como personas corruptas, como personas a quienes les prohíben el ingreso a territorio estadounidense. Pero ya vimos que el mismo presidente Yamatei se burló de esa lista y dijo que iba a crear su propia lista del sopilote. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos no tiene la suficiente contundencia para poder impulsar algo que pueda modificar el, el esquema político en Guatemala.
para que pudiera tener impacto una acción de Estados Unidos en Guatemala, el detonante tendría que ser el pueblo de Guatemala. No hay de otra. Porque ninguna acción del exterior puede llegar a tener la contundencia de una acción tomada desde la sociedad civil. Muchas gracias, Haroldo, conversando con nosotros, con ustedes a través de este espacio de la Hora Constituyente, a través de Pueblos en Red, sobre la democracia electoral en Guatemala. Y finalmente son las 9:32. Estimado Haroldo, ayer yo estuve como defensor internacional, tengo la libertad, digamos, de acompañar, de aprender de procesos, y estuve conversando con un grupo de profesionales, muchos de ellos académicos en Shela, sobre la situación del país, etc. Y allí surgía una inquietud, ¿no? Compartida, colectiva. Y la pregunta, y también se lo planteó a usted, ¿cuál es la reflexión que tiene usted al respecto, ¿no? Se siente la ausencia de personas privilegiadas, digámoslo así, desde la perspectiva cultural, es decir, intelectuales, ¿no? Opinadores. Se siente la ausencia, ¿no? Hay muy poca presencia de los que tenemos el privilegio de tener mayor grado de escolaridad, ¿no? De generar opinión, de decir nuestra palabra. ¿Cuál es el mensaje que dejas a los intelectuales de diferentes tendencias sobre esta situación del país, ¿no? Que al parecer, así como estamos viendo con este banquete electoral, pues el asunto va a seguir en caída libre? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cuál se tendría que ser la actitud que deberían tomar este sector o estas personas que, por cierto, existen en el país, de diferentes tendencias, pero existen en el país? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que solo tenemos un país y el país está yendo a pique, como bien decís. Y no van a ser afectados únicamente los sectores menos favorecidos económicamente, porque por supuesto va a haber un mayor empobrecimiento de la población, producto de la corrupción. Pero las capas medias, de donde proviene la intelectualidad progresista o de derecha, también van a ser afectados. Van a ser afectados precisamente por la falta de espacios. Es falta de espacios políticos, falta de espacios ideológicos, falta de espacios intelectuales, falta de espacios culturales, porque la corrupción todo lo carcome. Entonces, si no tenemos una actitud de exigencia, de denuncia en torno a esta serie de acciones, vamos a perder aún más el país y no vamos a encontrar el camino. Por lo tanto, intelectuales, columnistas, personas que opinan, personas que tienen un mínimo de respeto por lo que sucede en el país y que quieren un cambio. Yo no estoy diciendo un cambio revolucionario, sino un cambio en la forma de percibir el país sin mayor corrupción, sin impunidad. Yo creo que tenemos la obligación, la harta obligación de denunciar lo que está pasando. Muchas gracias, Adoldo, gracias por tu tiempo. De esta manera concluimos este espacio corto de transmisión. Queríamos escuchar el análisis, la lectura que hacía Adoldo, y nos quedamos con ese último mensaje. ¿Sí? Esta tierra que alumbró premios Nobel, no solamente de literatura, sino también de la paz, que alumbró intelectuales como Peláez, Martínez Peláez y muchos otros. Es el momento de que los que recibieron ese legado también tomen la palabra y opinen y generen opinión y ojalá tendencia y ojalá cambio de conciencia. Muchas gracias por tu atención. Mañana a las 8 de la mañana me indicaba Juan Francisco Sandoval que va a estar con nosotros conversando sobre el mismo tema. Muchas gracias, Adoldo. Hasta la próxima.